¿Qué pasa, gente? Hay caso Dani Carvajal en el Real Madrid. Un viaje secreto a Londres, muchas dudas por todas partes sobre su renovación y 4 partidos seguidos de liga sin jugar le han pasado por la derecha. Nunca mejor dicho, tal y como están las cosas, David Jiménez, un canterano de la fábrica, Fede Valverde, un centrocampista y Trent Alexander-Arnold saliendo de lesión. Lo analizamos en este vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo que va a tener como protagonista a una leyenda todavía vigente del Real Madrid, a todo un capitán del Club Blanco como Dani Carvajal, y que va a servir para repasar cómo está su situación con muchas dudas sobre su futuro en el club. Sabéis que acaba contrato el próximo junio y que no ha habido todavía negociaciones para esa renovación y hay, insisto, muchas dudas. Vamos a empezar desgranando un poco lo que hay, empezando poniendo el foco por un viaje secreto que desvelábamos en The Athletic a Londres, de Dani Carvajal junto a Antonio Rüdiger y junto a Niko Mijic. Sabéis, Mijic, doctor croata de la máxima confianza del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con un currículum espectacular. Fue un poco apartado en noviembre de 2023 en medio de una crisis de lesiones y fue recuperado para ese primer plano por Florentino en la última etapa de Xabi Alonso, en plena crisis de nuevo de lesiones. Todavía coincidió con el final de Xabi Alonso y ha formado parte de toda esta etapa iniciada en enero con Arbeloa como entrenador. Bueno, fueron a Londres, tanto Carvajal como Rüdiger, a unos chequeos médicos de los que volvieron con buen feedback, con buenos resultados y liberados, por así decirlo, para jugar con cierta normalidad. De hecho, tanto Rüdiger como Carvajal no salieron en las imágenes, no hicieron, vaya, según he podido saber luego, los test estos de las máscaras de Antonio Pintus que tan virales se han hecho. A pesar de ese buen feedback, a pesar de esos buenos resultados, Dani Carvajal no jugó el domingo en Mestalla. No solo eso, sino que tampoco calentó y se le vio muy enfadado y muy molesto. Su cara lo decía todo y yo creo que es normal. Cuando estás en esa conversación, cuando estás muy bien colocado para acabar tu carrera como el jugador de la historia de todo un Real Madrid, con más títulos, con más número de títulos, también con mayor número de Champions. Cuando tienes esa edad, cuando tienes esa etiqueta, ese estatus, verte por 4 partido consecutivo en Liga sin tener minutos tiene que ser duro, y más cuando, como contamos la semana pasada ya en The Athletic, él se siente preparado para jugar. Actualizábamos este lunes, precisamente en Inside Madrid, en The Athletic, que él está enfadado con la situación, está enfadado con la gestión que está haciendo Arbeloa, no ve fantasmas de que sea una cosa del club, de que el club esté intentando, bueno, no sé si condicionar o orientar o incluso mandar al entrenador, a Arbeloa, sino una decisión del entrenador, sea más acertada o menos. Él considera que no es lo justo, pero igual que en otras ocasiones él fue titular y fue titularísimo, indiscutible, y cuando volvió de lesión casi todos los entrenadores le dieron mucha confianza, pues en este caso no está ocurriendo, pero es cosa de entrenador, no de club, y así lo ve Dani Carvajal. Rüdiger, por ejemplo, volvió a la convocatoria y sí que calentó, no llegó a jugar, pero Carvajal no se movió siquiera del banquillo y acabó muy enfadado, y ese es su estatus o su estado, perdón, general, de no comprender la situación y de no estar contento con la situación. Está viendo cómo el otro día en Mestalla, un partido muy importante porque siempre es un estadio complicado y un partido en casa del Valencia, Arbeloa prefirió a David Jiménez, que es un canterano que está haciendo las cosas bien, pero no es nada evidentemente contra el chaval, que por cierto me gustó mucho su partido y que está aprovechando muy bien la oportunidad, primero en el Real Madrid Castilla, precisamente con Arbeloa, y luego en el primer equipo, pero que, porque me entendáis, no está en esa horquilla de los Joan Martínez, Valdepeñas y otros jugadores que os suenen más y que hayan destacado más en su trayectoria por la cantera. Pero bueno, también os digo, esto no es sonar, sino aprovechar las oportunidades, que se lo pregunten, por ejemplo, a Raúl Asencio. Pero vuelvo a lo mismo, Carvajal está viendo cómo le ha pasado por la derecha,
por esa banda en la que él juega, David Jiménez, en la que le pasó también por la derecha un centrocampista como Fede Valverde, que ha dicho en público y en privado que su preferencia, y así lo ha explicado con naturalidad también Arbeloa, es jugar en el centro del campo, e incluso Trent Alexander-Arnold saliendo de lesión, ha tenido 2 lesiones complicadas esta temporada Arnold, pero en cuanto que ha podido incorporarlo a dinámica Arbeloa, lo ha hecho. Por cierto, me gustó cómo entró Arnold al partido, el impacto que tuvo, y creo que es un jugador que en este Real Madrid, que va tan pillado de diferentes cosas en diferentes facetas, entre ellas la construcción, tener el pie de Arnold puede ser un fichaje, si me entendéis, para esta segunda parte de la temporada muy útil y muy interesante. Toda esta situación de Dani Carvajal se está dando en un contexto en el que hay un tema muy candente, que es el de la renovación. Carvajal, decía antes, acaba contrato el 30 de junio. El club ya tuvo un detalle muy a la altura de lo que son tanto el Real Madrid como Dani Carvajal en 2024, cuando se lesiona tan gravemente de la rodilla, y al día siguiente prácticamente le renueva, acababa contrato en 2025, lo amplía hasta este 2026. Pero ahora, y respetando como siempre las informaciones de otros compañeros, hay serias dudas del Real Madrid sobre si Dani Carvajal renovará. Hay dudas también en Carvajal, aunque renueve o no, no le gustaría que se decidiera o que fuera de esta forma, sino que pudiera demostrar en el campo cómo está, cómo se siente. Pero el propio Carvajal, en la previa de la final de la Supercopa de España, ya habló de cómo, bueno, de esas dudas, de que, bueno, que habría que ver cómo se sentía en los próximos meses, y no fue totalmente categórico con su situación, pero quiere tener la oportunidad real de demostrar en el campo cómo está y de probarse. Y además tiene, que esto no es un detalle menor para Dani Carvajal, el Mundial a la vuelta de la esquina. Si no juegas, o si juegas muy poco, es muy difícil que Luis de la Fuente te llame, incluso si eres Dani Carvajal. Y eso al capitán del Real Madrid también le preocupa mucho, porque ve que de lo poco que le queda ahí por metal por morder es ese Mundial al que le tiene tantas ganas, lo tiene a la vuelta de la esquina, y quedarse en la orilla sería muy doloroso después de una trayectoria y una carrera totalmente ejemplares. En el Real Madrid, insisto, no hay en absoluto decidido ofrecerle la renovación a Carvajal. Hay esos mantras que se repiten mucho cuando preguntamos los periodistas, que incluso le dio altavoz a Ancelotti en su segunda etapa en el club, de 2021 a 2025, eso de las leyendas del Real Madrid tienen que decidir cuándo dejan el club, si renuevan o no. Bueno, eso es un eslogan, se ha convertido en un eslogan, y como todo eslogan tiene una parte de, por así decirlo, mentira. Y os traigo un caso muy claro para que se entienda, que es el de Luka Modric, el año pasado, el verano pasado, que quería renovar a cualquier precio, y me sirve la expresión porque el dinero no era problema, ya se había bajado alrededor de la mitad el sueldo en la última renovación y no le hubiera importado cualquier tema de dinero. Él se sentía con ganas, con físico y con fútbol para seguir. Los que ven la Serie A dicen que en esta plantilla del Real Madrid no hubiera sobrado en absoluto, y el Real Madrid le negó esa posibilidad. Decisión del club, podrá salir mejor o peor, pero para eso están en el club. Yo le echo de menos, sabéis que soy un enamorado de Modric, pero el club ya ha demostrado que, por mucho que se lo pida la leyenda, por mucho que lo pueda pedir incluso un técnico, la afición o la prensa, el club tira por donde ellos ven mejor. Así que esto de que Carvajal va a poder decidir su futuro, bueno, será porque lo traten con el club, porque mejore, porque pueda jugar, pero no por esto que se repite y que cada vez es de que las leyendas del Real Madrid pueden elegir su futuro. Y me parece hasta cierto punto bien, porque yo entiendo totalmente a Dani Carvajal. Cuando tú tienes, él es de mi año, del 92, cuando tienes esta edad ya tan madura, esos 34 años, llevas tanto tiempo en tantos vestuarios, te has dejado la vida por el club, te has dejado el físico, porque Carvajal se lo ha dejado todo, no se ha ahorrado nada durante muchísimas temporadas. Esperas tener otro estatus, o siempre además creen los jugadores que están para algo más, que la culpa nunca es suya, que es de los demás. Entiendo esa sensación de Carvajal, y a mí de verdad me gustaría que, no sé cuál es la manera, pero que en estos meses que quedan, independientemente de lo que pase, haya un final a la altura de Dani Carvajal y del Real Madrid. Estamos hablando del mejor club del mundo y el mejor lateral de la historia del Real Madrid, y con más títulos, y no solo eso, el chaval que puso la primera piedra de Valdebebas, y eso hay que cuidarlo. Por otra parte,
entiendo al club, el club tiene que tomar decisiones, no se puede vivir gobernando y muchas veces se las pedimos, aficionados, prensa, y no puede vivir no solo del quedar bien o de, bueno, como eres una leyenda te lo doy, aunque considere que no te lo has ganado en el campo. Yo, desde luego, al Real Madrid, como pasó con el banquillo recientemente, le voy a aplaudir, luego voy a analizar y voy a criticar o a elogiar, pero le voy a pedir sobre todo que tome decisiones y que no sea impasible. Y luego con Arbeloa me pasa un poco lo mismo que con el club. El entrenador está ahí para tomar decisiones. Y si Arbeloa, que sabe que se está jugando mucho, porque Mestalla era un estadio muy difícil, siempre lo ha sido, porque tenía muchas bajas por lesión, por la sanción de Vinicius, se estaba jugando mucho. Si él de verdad no ve a Carvajal para tanto, pues apostó por David Jiménez, devolvió a Fede Valverde al centro del campo y esa es la apuesta del entrenador y para eso se le paga y para eso tiene que tomar decisiones. Me contaban en Valdebebas, que lo reflejábamos también en The Athletic, que me contaban que Carvajal está para más o menos 60 minutos, que no está para más de 60 minutos porque tiene que ir cogiendo el famoso, la alta competitiva o el ritmo competitivo. Eso lo puede hacer jugando una serie de minutos paulatinamente. Por ejemplo, haber jugado los minutos que tuvo el otro día Trent Alexander-Arnold e ir subiendo a 30, luego los famosos 60 que se suelen pactar siendo titular y luego ya intentar acabar de un partido. Pero la realidad es que Carvajal, que ya fue a la Supercopa de Arabia, pero que lleva un mes y poco en el que prácticamente no ha jugado. Jugó los últimos minutos del partido contra el Albacete, salió en la foto del gol de la eliminación, no quedó muy bien, y salió también al final del Real Madrid 6 Mónaco 1, partido decidido, tampoco es que se le viera especialmente bien, bueno, era un partido que era lo que era, el caso es que lleva en alrededor de un mes menos de 30 minutos entre esos dos partidos. A ver cómo evoluciona la cosa, no sé qué haréis vosotros, pero insisto, en Valdebebas hay serias dudas, más aún hay esa comidilla de hay que tomar una decisión, no me hablaban de un deadline, de un tiempo límite, pero sí que hay esa frase que se escucha en Valdebebas de que habrá que saber algo pronto para ir al mercado y saber cómo. Hablaba con gente de fútbol que me decían, bueno, estas decisiones hasta mediados, incluso finales de marzo se pueden aplazar y todavía estás en una buena posición en el mercado. No sé qué plan tiene el Real Madrid a nivel de timing, creo que también hay que darle tiempo a Carvajal para que pueda volver y para que pueda testarse dentro del césped, pero no descartéis esa posibilidad, ni mucho menos la de que Carvajal no renueve y tampoco que en ese caso el Real Madrid vaya al mercado, porque de hecho ese sería el plan inicial. Luego, sabéis cómo es el Real Madrid, sobre todo en los últimos años. En 2024 creo que fue, o 2023, 2024, se iba por un central que iba a ser Lloró, falló esa operación y el Real Madrid, por más que insistió Carlo Ancelotti, y acabaría siendo su última temporada en el club, el Real Madrid no se movió de eso y así se quedó. Así que podríamos ver un caso parecido en el lateral, pero bueno, por lo menos se miraría con interés ese mercado para la posición. Os leo en comentarios a ver qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo.